¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de ILFIS, el Instituto Latinoamericano de Formación en Incendios y Seguridad. En esta oportunidad, presentándoles la continuación de nuestra serie sobre mitos y realidades sobre protección contra incendios. En esta oportunidad vamos a presentar el mito 23. Los rociadores SFR son una panacea para la protección de almacenamiento y otros riesgos. Este video es presentado a ustedes por el ingeniero José Prada, uno de los instructores del ILFIS, el Instituto Latinoamericano de Formación en Incendios y Seguridad. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre algunas creencias populares alrededor de los rociadores SFR y también vamos a desmitificar algunos aspectos de su funcionamiento. Entonces, la pregunta que nos hacemos, que muchas personas se hacen, o la creencia que tienen muchas personas es, en realidad los rociadores SFR son la panacea, es decir, la solución a todos los problemas de protección con rociadores en almacenamiento o cualquier otro riesgo. En realidad son los SFR esa panacea que muchos afirman ser para la protección con rociadores automáticos de almacenamiento y otros riesgos. Bueno, entonces vamos a ver si eso es un mito o es una realidad. Pero primero tenemos que hablar un poquito de los SFR, ¿sí? Entonces, los SFR son unos rociadores especialmente diseñados, probados y ensayados para la protección de almacenamientos de altura bajo la modalidad de supresión. Recordemos que los rociadores CMDA están diseñados para hacer control del fuego, fire control, mientras que los SFR están diseñados para hacer supresión, es decir, extinción del fuego. El término SFR, que significa en inglés Early Suppression Fast Response, se considera un rociador de respuesta rápida, ¿ok? Que tiene un elemento térmico con un RTI de 50 o menos, ¿de acuerdo? Y que está listado por su capacidad para supresión de incendios en riesgos específicos, particularmente y específicamente de almacenamiento. Una de las ventajas del uso de los SFR es que se puede hacer protección de solo techo hasta ciertas alturas y con ciertas mercancías sin necesidad de instalar rociadores in rack. ¿Ok? Entonces se usan mayormente en riesgos de almacenamiento con alturas superiores a 7.6 metros, de mercancías clase 4 o superior, cuando no se desean usar rociadores dentro de las estanterías, por las razones que sean. ¿Qué diferencia los SFR de los rociadores? Vamos a usar el término estándar o tradicionales. Entonces, lo primero es que el patrón de descarga de los rociadores SFR son unos patrones de descarga que se llaman de núcleo sólido. Es decir, el agua del patrón se concentra en el centro del eje del rociador SFR. ¿Ok? Mientras que los rociadores estándar, el patrón es mucho más abierto, ¿ok? Y menos concentrado en el centro. ¿Ok? Entonces, esto es una, digamos, de las primeras diferencias. El patrón de descarga es de núcleo lleno sólido y esto permite una gran cantidad de agua con gotas muy grandes, ¿ok? En la cercanía del eje del rociador. Su respuesta es más rápida que los rociadores de respuesta estándar y los elementos de activación son muy precisos. Muy preciso significa que se van a activar con una tolerancia muy baja respecto a la temperatura de activación. Aparte de eso, poseen unos deflectores especiales que digamos que es la esencia de sus patentes, estos deflectores especiales, con ranuras especiales que se estrechan para volverse más ancha en la dirección radial hacia afuera del rociador. Entonces fíjense ustedes que una de las características que tienen todos los rociadores SFR es que los deflectores son como una suerte de state of the art del diseño. Y estas ranuras son parte, aquí hay unas muestras gráficas, perdón, de lo que presentan los fabricantes en las oficinas de patentes y como podemos observar, las ranuras tienen unas especificaciones de ángulos, tamaños, distancias,
¿ok? Fíjense ustedes el nivel de especificación que se presentan de estas ranuras, porque en esencia son de las razones que diferencian a estos rociadores. Entonces los rociadores SFR se diferencian de los otros porque son rociadores diseñados para supresión que producen un patrón de descarga en núcleo sólido con gotas muy grandes que permiten atravesar la pluma del incendio con más facilidad. Pero tienen limitaciones y esas son las limitaciones y esas limitaciones son, digamos, los puntos de discusión que surgen cuando hablamos de que los rociadores SFR son una panacea o que son fáciles de diseñar o son la instalación es una instalación sencilla. De repente la instalación mecánica, pero las previsiones que se deben tomar durante la instalación son muchas. Entonces, una de las limitaciones de instalación de los SFR es la pendiente del techo. Los ensayos que se han hecho, ¿okay? Salvando algunos ensayos y pruebas que ha hecho la NFPA Foundation, que no lo vamos a mencionar acá, y otros ensayos que ha hecho FM, acá nos estamos centrando en lo que dice la NFPA. La pendiente máxima de los techos para poder usar un SFR no puede ser superior a el 16.7% o 9.46%, por el máximo 10 grados, si se lo permite el revisor. ¿Ok? Entonces, en techos más inclinados no podemos usar SFR. ¿Ok? Esa es una limitación. Ahora, ustedes pueden decir, pero mire, se pueden usar los rociadores normales también tienen esa limitación. Entonces, ¿por qué esto va a ser una restricción? Pues porque es una diferencia negativa para los SFR. Sencillo. Estamos hablando de que los rociadores SFR, si usted los va a usar en una aplicación que no sea la de almacenamiento, no va a tener criterios para ajustar la pendiente. Por ejemplo, si usted tiene un riesgo de ocupación, riesgo ligero, eh, ordinario o extra, y está usando rociadores de modo control, CMDA o Control Mode Density Area, esos rociadores se pueden utilizar modificando el tamaño del área de diseño. Sin embargo, para los SFR no pudiésemos usarlo en riesgo de aplicación, que también tiene una limitación que vamos a mencionar, porque no hay un criterio. ¿Ok? Todos los criterios de los SFR están basados en almacenamiento. ¿De acuerdo? Y si tuviésemos almacenamiento con los rociadores CMDA en una solución típica, no, recuerden que estos son unos videos cortos, no podemos adentrarnos en las profundidades de la norma. Entonces, si usted tuviese un almacenamiento en rack, por ejemplo, con un techo con una pendiente superior al 16%, si está usando rociadores CMDA, pudiese proteger ese almacenamiento con rociadores en rack. Mientras que con los SFR no va a encontrar un criterio. Entonces, ¿qué pasa con la pendiente y los rociadores SFR? El exceso de pendiente afecta, retrasa la activación del rociador y por ende deja de tener su característica de supresión. Aparte que va a deformar el patrón de núcleo sólido, que es, digamos, la esencia de su funcionamiento. ¿De acuerdo? Y adicionalmente, por lo menos para fines de NFPA, no se han realizado ensayos con techos de pendientes mayores al 16.7%, aunque sí existen algunos ensayos realizados por FM Global. De igual manera, si usted tiene la situación en que la pendiente del techo es superior al 16.7% o 9.46 grados, una solución es colocar un techo falso por encima de la mercancía, debajo del techo existente, pero este techo raso debe cumplir con unas condiciones. Tiene que ser resistente al fuego, tiene que ser estructuralmente resistente, un poco de cosas, y adicionalmente soportar una fuerza vertical ascendente de al menos 3 libras por pie cuadrado. Entonces, es una limitación importante para los SFR el tema de la pendiente. Otra limitación es la distancia máxima entre rociadores, ¿sí? Entonces, la distancia máxima entre rociadores depende del almacenaje, de la altura del almacenaje y la altura del techo. Entonces, si nosotros tenemos altura de techo y de menos de 9.1 metros, la distancia máxima es de 3.7 metros entre los rociadores, con una
con un área de cobertura máxima de 9.1 metros cuadrados. ¿Ok? Bueno, perdón, aquí no es, este no es la área, perdón. Con una altura máxima, con un área máxima de 9 metros cuadrados aproximadamente. Si el techo sube, entonces por encima de 9,1 metros, la distancia máxima son 3 metros. Entonces esto empieza a reducir la distancia y por ende empieza a entorpecer el proceso de diseño. Y aparte que se requieren más rociadores eventualmente para hacer los ajustes de distancia en una determinada arquitectura, entonces al subir o pasar de 9.1 metros, el diseño se complica. La idea es que los SFR deben estar espaciados de tal manera de que los patrones se superpongan lo suficiente. ¿Ok? Pero en la medida que aumenta el almacenamiento, también aumenta la fuerza de la pluma del fuego del incendio que se va a producir en estos racks. Y por ende, para que se pueda lograr la supresión, que es el objetivo principal de los rociadores SFR, se requiere una superposición de patrón adicional para alturas de almacenamiento superiores a 9.1 metros. O perdón, alturas de almacenamiento superiores a 7.6 metros o alturas de techo superiores a 9.1 metros. Entonces, esto es una limitación importante. El otro es la distancia mínima entre los SFR. La distancia mínima entre SFR no puede ser menor a 2.4 metros. Si revisamos el espaciamiento entre los rociadores de modo control, pudiésemos llegar hasta 1.8 metros. Entonces, si tenemos la restricción de máxima distancia, que son 3 metros, y tenemos que hacer algunos cambios o modificaciones o mover los rociadores por obstrucciones o por la razón que sea, no podemos ponerlo a menos de 2.4 metros. Entonces es muy restrictivo, son apenas 60 centímetros. Esto también hace que el diseño sea un poco más complicado y las soluciones en campo sean también complicadas. ¿Okay? La idea de que los rociadores SFR no estén a menos de 2.4 metros es para evitar el skipping, que es el enfriamiento de un rociador por otro durante su activación. ¿Okay? Entonces la distancia mínima que pueden tener dos rociadores SFR son 2,4 metros. De igual manera, la distancia máxima de las paredes no puede superar la S máxima. ¿Okay? Y esto aplica tanto para la distancia a una pared como la distancia a una obstrucción sólida si se decide colocar rociadores del otro lado de la obstrucción sólida continua. Y la distancia mínima no puede ser menor a 4 pulgadas. Otra limitación importante es la distancia del deflector a techo. Cuando trabajamos con rociadores modo control, tenemos unas distancias máximas y mínimas al techo que a veces pues uno puede manejar con otros criterios de manejo de obstrucciones. Pero como estamos trabajando con rociadores modo control, pues sabemos que cualquier retraso en la operación del rociador no va a ser tan significativa. Sin embargo, en los rociadores SFR esto es supremamente importante. ¿Okay? Instalar los rociadores debajo del techo a distancias mayores que las permitidas da como resultado una respuesta retardada. Y esta respuesta retardada obviamente hace que los rociadores no cumplan, los SFR no cumplan con su tarea de supresión temprana. Por ello, la norma trae unas distancias mínimas y máximas al techo que deben ser respetadas en función del K del rociador, ¿ok? Y del tipo de rociador, si es colgante o montante. Estas distancias máximas pudiesen variar también dependiendo de listamientos especiales. Si el rociador se coloca a una distancia mayor, se retrasa. Y si se coloca a una distancia menor, pudiese exponerse a que no se garantice el mínimo grosor de capas de aire caliente que se requieren para la activación del rociador SFR en el tiempo de respuesta recomendado para la supresión. Otra de las limitaciones de instalación de los SFR son las obstrucciones a la descarga, que son supremamente delicados. Las sombras, como esta que se muestra acá, las sombras en el patrón de descarga, producto de la presencia de alguna obstrucción, pueden generar que crezca el fuego por esta sombra y por ende el efecto de supresión se pierda. ¿Okay? Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado, extremo cuidado,
cuando se instalan rociadores SFR con respecto a las luminarias, elementos estructurales y obstrucciones similares. Muchas obstrucciones que suelen tolerarse con los rociadores de modo control son inaceptables cuando trabajamos con rociadores SFR y de hecho no aplican las mismas reglas. Ojo con eso, porque mucha gente comete el error de aplicar las mismas reglas y los mismos conceptos de los rociadores CMDA con los rociadores SFR. ¿De acuerdo? Como opinión personal de José Prada, con esto nos estamos comprometiendo a ILFIS, el Instituto Latinoamericano de Formación en Incendios y Seguridad, la falsa creencia de que es fácil diseñar con rociadores SFR debería ser erradicada y tomar conciencia de que cualquier cosa en la ocupación puede convertirse en una obstrucción que afecte o la activación oportuna del SFR o la capacidad del SFR de suprimir un incendio. Por ende, antes de usar protección con SFR, yo recomiendo explorar otras posibles opciones de protección, incluso aquellas que puedan llevar rociadores en estanterías. Aparte de que existen otras opciones de protección que están dentro de la norma, que son alternativas que pudiesen usarse, incluyendo usando los propios SFR, pero de una manera más licenciada, ¿okay? Más flexible. Recordemos, una sombra no advertida o que surja después de la instalación del sistema podría hacer que los SFR no cumplan con la supresión del incendio. Evalúe siempre la posibilidad de usar otros tipos de rociadores antes que los SFR. Entonces, vamos a ver aquí unos mitos y realidades sobre los SFR, también para reforzar el tema de algunas creencias que existen alrededor de los SFR. Entonces, una de ellas es que el SFR es una suerte de super rociador que es mejor que cualquiera otro y se puede usar para suprimir incendios en todo tipo de ocupaciones. Entonces, si bien los SFR se pueden usar en aplicaciones de riesgo de ocupación ligera y ordinaria, están proscritos para ocupaciones de riesgo alto, por cuanto son en esencia rociadores de respuesta rápida y la NFPA 13 no permite el uso de rociadores de respuesta rápida en aplicaciones de riesgo alto. Adicionalmente, porque las ocupaciones de riesgo alto suelen poseer maquinarias con muchas obstrucciones, entonces el uso del SFR, por lo que hemos mencionado, es inoficioso. ¿Okay? Aunque la misma norma NFPA 13 establece que se pueden aplicar los mismos criterios de obstrucciones para los rociadores SFR cuando se usan en aplicaciones de riesgo ligero y ordinario, como está proscrito para su uso en riesgos altos, entonces pues simplemente no se pueden usar. Es decir, para riesgos bajos, la presencia de obstrucciones se puede manejar con las reglas de los modos de control y son tolerables, pero para riesgos altos, donde vamos a tener fuegos de crecimiento rápido, entonces en esencia el SFR, por su sensibilidad a las obstrucciones, es inviable su uso. Entonces, por ende, es falso que el SFR sea un super rociador. Es un mito que es un mito muy difundido entre las personas que trabajan en protección contra incendios. Cuando tienen una ocupación compleja, bueno, vamos a ponerle SFR, que el SFR resuelve todo. Otra creencia es que los SFR permiten proteger almacenes de cualquier altura sin necesidad de usar rociadores in rack. Pues no, existen alturas máximas de almacenamiento o alturas máximas de techo establecidas por las normas en base a ensayos, dependiendo de la edición de la norma. Ojo con esto también, hay que usar la norma 2022 en adelante porque han habido muchos cambios importantes. La norma de consulta establecería, dado el caso, cuáles son las alturas máximas de techo. Aquí dice Maximum Ceiling Roof Height. Y, por ejemplo, para la versión 2022, la máxima altura de techo, por ejemplo, para el caso de mercancías de clase 1 a 4 hasta plásticos grupo A no expandido encartonado, es 13.7 metros. Alturas mayores se pudiesen alcanzar con rociadores de listamiento especial.
¿Ok? Entonces, los SFR permiten, sí, la protección de almacenamiento sin rociadores en estanterías hasta ciertas alturas, pero no en forma infinita. No es que usted puede proteger un almacenamiento con un techo de 20, 30 metros, no. Ahí eso es otro mito. ¿Ok? De igual manera, hay otra creencia que dice, pues, ingeniero, mi techo es superior a los 14.5 metros, de hecho mi techo es de 16.5 metros. Y hay un rociador de Tyco que es aprobado por FM que me permite llegar hasta 16.8 metros. Y entonces diseñan el sistema por NFPA y le colocan el rociador con el listamiento en FM y con el cálculo que dice ahí la hoja técnica que debe hacerse por FM. Entonces, un mito es que se pueden instalar rociadores solo aprobados por FM, que no están aprobados por UL, con criterios de protección que exceden los establecidos en la NFPA sin atender los requerimientos de la datasheet de FM, que en este caso es la 8.9. Entonces, eso es falso. Para usar los criterios de FM Global, el diseño debe hacerse por las datasheets correspondientes, que sería 8.9 en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, las mismas hojas técnicas pudiesen indicar que estos rociadores solamente se pueden utilizar si se aplican en el diseño las datasheets de FM Global. Entonces, esto de que yo puedo diseñar o instalar en un sistema diseñado por un FPA rociadores solo aprobados por FM es falso. Entonces, también es otro mito. Otro mito, y que es el mito, digamos, que sustenta este video, es que los sistemas con rociadores SFR son más sencillos de diseñar y por ende de instalar. Falso. Los criterios de diseño son simples, ¿sí? Abrir dos rociadores a la presión mínima que indica la tabla. Pero las coberturas, distancias máximas y mínimas y su sensibilidad a las obstrucciones, ¿ok?, dificultan su diseño e instalación. ¿De acuerdo? De hecho, pueden presentarse diseños muy elaborados y pudiesen omitirse cosas como que, por ejemplo, para un SFR en particular, los mismos alimentadores, si no se atienden las distancias mínimas que deben haber acá, pueden convertirse en obstrucciones. O otros alimentadores u otras tuberías que están debajo de los SFR. Entonces, fíjense ustedes que aquí en este caso es probable, no estoy diciendo que sea cierto, dependiendo del tamaño de esta tubería y estas distancias que hay acá, esto que está acá puede convertirse en una obstrucción. Entonces, es supremamente importante durante el diseño estar pendiente de muchas cosas. Entonces, por ende, eso de que los sistemas con SFR son más sencillos de diseñar y por ende instalar es un mito. Desafortunado, y es un mito. Otro mito es que los rociadores SFR se pueden utilizar de protección de refrigerados o de similares en un sistema preactuado. Si es congelado, obviamente tiene que ser preacción de doble interlock. Y esto también es falso. Los SFR solo se pueden usar en sistemas húmedos. En esos casos, cuando tenemos protección de almacenamiento congelado, las opciones son usar rociadores dry pendant o SFR dry pendant o utilizar sistemas con anticongelantes o pre-prime. Entonces, la creencia de que se pueden usar SFRs para la protección de almacenamiento de congelados en un sistema preactuado también es un mito y por ende es falso. Entonces, esa pregunta con la que comenzamos el video, los rociadores, o esa pregunta no, esa afirmación que se convierte en pregunta para poder analizarla acá, que son una panacea para la protección de riesgos, ¿será cierta? En realidad los rociadores SFR son esa panacea que muchos afirman ser para la protección con rociadores automáticos, almacenamiento y otros riesgos. No. En realidad son rociadores que requieren mucha atención en su diseño e instalación. Poseen muchas limitaciones y adicionalmente a eso requieren ser instalados en edificios apropiados para evitar obstrucciones. De hecho, un ingeniero americano una vez me dijo que uno no diseñaba rociadores SFR para los edificios, tenía que
diseñar edificios para los rociadores SFR. Entonces, esto, en realidad los rociadores SFR son la panacea que muchos afirman ser, es un mito. Muchísimas gracias por su atención y esperamos vernos en el próximo video sobre mito y realidades de protección contra incendio. Hasta luego.